Hola a todos, como siempre primero vamos a ver qué funciona esto y después vamos a hablar eh, de un concepto. ¿Cuál es el secreto de Isa? Bueno, después de ese video ya no va a ser secreto, ¿verdad? Eh, Todos hablan del secreto de Israel. Eh, hoy, bueno, hoy también vamos a escuchar buena noticia para Guatemala. El presidente lo va a anunciar con una donación de amigos que tenemos en Israel, pero aparte también va a haber una noticia para El Salvador también. Eh, Vamos a tener bastante cosas buenas. Vamos a ver aquí, esto funciona. Okay. Bueno, ahí pueden hacer preguntas, como dije, por la corona es gratis preguntar, así que pueden preguntar. Imagino que están en la casa porque no se pueden mover. Aquí también en una casa de un amigo. Ya muchos días estoy en el mismo lugar, pero es importante para cuidarnos. Debemos de cuidarnos. Había gente en las guerras, en el holocausto, en diferentes guerras, estaban bajo tierra, escondidos en diferentes lugares, sin ninguna condición, sin casi comer, casi tomar. Y aquí hay gente en la casa que me dicen, bueno, necesitamos salir nada más para el gimnasio, por lo menos con todo lo que estamos comiendo. Y están haciendo todo. Pueden ver, nos podemos comunicar en diferentes lugares del mundo, podemos hacer diferentes cosas y lo que nos pide es quedarse en la casa, quedarse en el mismo lugar. Así que están en la casa, vamos a disfrutar juntos. Saludos, como dije siempre, la corona es una oportunidad grande para entender el concepto de la unión, no nada más unir alrededor de un virus negativo, sino de algo positivo que nos puede contagiar, de unir a todo el mundo. Venimos del mismo lugar. Hoy publiqué ahí una foto que se publicó en diferentes lugares de un judío rezando con un musulmán al lado de su ambulancia, que juntos salvan vidas. La corona no hace diferencias de religión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hacer esas diferencias o de política o territorios o todo eso? Pero bueno, vamos a ver si tienen algunas preguntas y eh, vamos a empezar con el tema, el secreto. Porque bueno, hay algunos que dicen, ¿cómo es que Israel logró tanto tiempo, 70 años, logró hacer tanto, ser un país próspero, un país que ilumina al mundo, un país que da? Hoy vamos justo a escuchar en Guatemala una aplicación que fue donada por unos israelíes que conozco, unos amigos muy buenos. La tienen en Guatemala. Ellos donaron también la clínica en la Nueva Jerusalén en nuestro proyecto. La luz sale a cualquier lado. Vamos a traer también contenedores de alimentos, diferentes cosas que llegan, pero no nada más en esto. Digo, hay tantos inventos, tanto desarrollo que viene de Israel al mundo, a todos los países. La agencia Mashab, por ejemplo, que hace capacitaciones, trabaja en casi todos los países. Israel aporta también incluso a países árabes. Yo estuve en Dubái, Túnez, Egipto, en diferentes países árabes últimamente y vi ahí gente que me dijeron que están comprando tecnología de Israel. Es decir, es increíble. Y siempre la gente me pregunta, bueno, ¿cuál es el secreto de Israel? ¿Cuál es el secreto? Entonces vamos a ver diferentes puntos que no son secretos, que son sencillos y cada uno lo puede aplicar. No, hay algunos que querían decir que el judío nace con una mente especial. Yo personalmente no creo en eso. Es decir, creo que es individual, no es por religión. Eh, pero en Israel los judíos ganaron casi 24% de los premios Nobel, cuando son 0.2 de la población mundial. Es un error estadístico de un censo en China, que son 1.4 billones. 1% es el equivocación de, del censo, de la estadística. Y es 14 millones, es más o menos el pueblo judío hoy.
Entonces, ¿cómo puede ser que ganaron casi 24% de los premios Nobel y en matemática casi 27% del premio equivalente al Nobel en matemática? Y en otros premios y en otras cosas, y en ajedrez y en diferentes cosas que sabemos. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto así rápido? Bueno, siempre hay una historia, no, la mayoría creo que lo conocen, pero lo que no conoce es una historia que nunca pasó. Pero el mensaje atrás que podemos aprender. Había un judío que estaba en el avión y había uno que le preguntó ahí al lado, bueno, ¿cuál es el secreto del pueblo judío? Y todavía no existió este Facebook Live, entonces no lo podía responder así. Entonces dijo el judío, oye, ese cuesta dinero, ¿no? Así gratis, ¿por qué te lo voy a dar? Dijo, ¿cuánto vale? Mira, $200 y te doy el secreto. Ah, bueno. Ok, le pagó. Le dijo, ¿cuál es el secreto? Dijo, mira, esos pescados que estoy comiendo, las cabezas, lleva la sabiduría. Dijo, véndemelo. Ah, bueno, no hay problema. Cada uno vale 213,000. Hay promoción. Muy caro. Sí, pero la sabiduría vas a conseguir más dinero. Bueno, el tipo pobrecito le compró, le pagó y empezó a comer los pescados. De repente le dice al judío, oye, me estafaste, eso vale $10 todo el pescado entero en el mercado. Dijo el judío, ya ves que empieza a funcionar. Empieza a funcionar tan rápido. Pero ese nunca pasó. Ese es un robo, no se puede robar. La sabiduría hay que regalarla. Dice, si Dios te dio sabiduría gratis, hay que regalarla también gratis. No hay que cobrar por todo lado. No sos cobra. Entonces, ¿cuál es el secreto real de esa sabiduría? Entonces, como dije, hay algunos que dicen que es genéticamente, pero no es correcto según mi opinión y según muchas opiniones, por supuesto. Hay unos que dicen que es una selección natural, que el rico siempre se casó con un estudioso y por eso siempre se guardó de alguna manera como la evolución de las especies, usa la selección natural también en este caso. Pero no creo que tampoco es el motivo, ¿ok? Ahí está un amigo de Israel, ¿por qué no está dormido? 1:30. Entonces, creo que tampoco no es el secreto. Hay otros que dicen, no, y en eso sí estoy un poco de acuerdo. Hay unos que dicen que el judaísmo siempre santificó el estudio. Es decir, en el judaísmo hay una obligación de estudiar. Hay muchas religiones que tienen obligación de orar, de rezar y muchas cosas, de ayudar al pobre, y todo es perfecto. Pero en el judaísmo hay una obligación de estudiar. ¿Y cuánto? ¿Saben cuánto? Según muchas opiniones, todo el día, todos los momentos disponibles que tienes que estudiar. Ahora estudiamos la hoja diaria del Talmud y después hay que estudiar eso. Y como dice el versículo, Vagita boyo man balaila, estudiarás día y noche. No se puede dormir, cuarentena total, quédate en tu casa, empieza a estudiar. Entonces, eso es lo que aparece en el versículo. Dice que tienes que estudiar todo el tiempo, sin parar. Claro que hay que comer, claro que hay familia, claro que hay que eso, pero es una obligación constante. Y eso es lo increíble en esto. Un segundo, porque estamos viendo también el tema de los alimentos. Un segundo. Entonces, bueno, ok. Bueno, seguimos. Entonces, había una obligación de estudiar, ok. Una obligación de estudiar y toda una obligación de estudiar y ese trabajo. Ustedes lo pueden ver cuando Moisés salen de Egipto. Moisés no dice, y ustedes van a construir pirámides y van a construir ahora esto y el otro, no. Todo lo que van a hacer es para el estudio. Veshinantam levaneja, enseñarás al hijo. Ahora estamos antes de Pesach. Pesach viene de la palabra Pesach, boca que habla. Hay una boca que habla matzah o magor y trae amargura y problemas, pero hay Pesach Kasher y Sameach, boca que habla y trae cosas buenas.
kosher y alegría. Entonces, Pesaj, todo empieza, el asunto de Pesaj empieza por la boca. ¿Por qué? Porque los hermanos de Yosef hablaron en su contra, él habló en su contra y todo empezó ahí en estos chismes y llegaron a Egipto. En Egipto, acuérdense que el judío delató a Moisés que mató al egipcio. Entonces también por la boca. Salieron también con la boca cuando llegaron, salieron con Moisés, con todo lo que hicieron y ahí recibieron la palabra de Dios. Todo Egipto está alrededor y toda la Pascua está alrededor de la boca. Por eso, ¿qué hay que hacer en Pesaj, en la Pascua, aparte de comer? Es hablar. Es la fiesta que hablamos. Tenemos una Agadá, como lo pueden ver en internet. Hay que leerla con los niños. ¿Y cómo empieza con los niños? Los niños, ¿qué hacen? Preguntan. ¿Por qué este día es diferente de todos los días? Y hay preguntas, porque dice que no hay que tener miedo de preguntar, si no uno no aprende. Pero no, la religión, el judaísmo no tiene dogmas. Todo se puede preguntar, todo se puede entender, pero menos de Dios, que no lo podemos entender, y la suegra o la esposa. Pero todo lo demás tenemos que investigar, es una obligación, estudiar todo el tiempo. Hay la Torah escrita, hay la Biblia, 24 libros, hay la Torah oral, el Talmud, 2711 hojas del Talmud de Babilonia, de Jerusalén más de 1600 hojas, y millones de libros que todos los tiempos salen más y más libros. Mi libro está ahí disponible para bajar gratis, los dos también en español, Torología y Rompe Mentiras, ahí lo pueden ver. Pero entonces el estudio es tan importante que debemos de hacer todo el tiempo, y esto es parte del secreto del pueblo judío. Estudiar, analiza la mente. En Corea, dice que los coreanos traducieron el Talmud al idioma de ellos porque dijeron que ahí está el secreto de la mente judía, estudiar el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Discusiones, cambio de ideas, preguntas, respuestas. Todo eso es ejercicio mental. Están en la casa ahora, siempre digo, estar en la casa ahora es obligatorio, pero no hacer nada es peligroso. Vayan, compren libros, abren internet, empiezan a estudiar, empiezan a ver opiniones. Pongan en hebreo, en el judaísmo trajo un concepto para mí que cambia el mundo totalmente, que es el Havrutá. ¿Qué es Havrutá? Estudiar con uno. ¿Y qué era el uno? Dice que Rabbi Yohanan Resh Lakish eran dos rabinos muy importantes de la época de los Tanaítas. Estamos hablando hace más de 2000 años. Ellos estudiaron juntos, pero ¿cuál era la especialidad de ellos? Cada uno que dijo algo, el otro le trajo la parte opuesta y empezaron a discutir. Ahí había un problema entre ellos, uno murió después y el otro se enloqueció por no tener a su otra parte del estudio. No se estudia solo, porque cuando uno estudia solo dice sí, es correcto, entendí, no entendió nada. Entonces el Havrutá, el otro que estudia contigo, te puede decir no, este no es así. Desde que nací, cuando fuimos a estudiar todo el tiempo, había discusiones. Uno entra a una yeshiva, que es un lugar de estudio, y escucha gritos y la gente pelean, es decir, no pelear personal, sino una pelea. Esto trae desarrollo mental, no nada más leer tus obligaciones de tu religión, sino estudiar la palabra de Dios, estudiar lo que tienes que hacer, renovar las cosas, entenderla, y por eso la fiesta de la Pascua viene de la palabra Pesaj. ¿Cómo salimos de Egipto? Con la boca, con el estudio. Porque hay muchos que salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. ¿Cómo puedes salir de diáspora a la bendición, a la salvación? La palabra en hebreo falta nada más una letra. Golá es diáspora. Salvación es Geulá, que cambió una letra, Aleph, es Elohim. La palabra de Dios adentro te cambia el estado de diáspora, de exilio, a salvación, a tu propósito. Nada más un cambio. Es decir, el estudio también es súper importante para el desarrollo, el estudio constante de generaciones, de papá a hijo, a su nieto. Es una obligación también enseñar al hijo, enseñar al nieto, y todos que estamos estudiando todo el tiempo, ese también para mí un consejo. Quieren desarrollar la mente, todos ustedes son muy sabios, como dice la Agadá de Pesaj, pero sin embargo, para hacer más y más, tenemos todo el tiempo que actualizarnos. Mi rabino tenía 102 años y todavía lo vi estudiando, y dije, ¿qué? Pero no terminó de estudiar. Pues nunca se termina de estudiar. En hebreo, a un rabino lo llaman
Talmid Jajam, el alumno del sabio. Toda su vida se queda como alumno. ¿Por qué? Porque el estudio siempre es importante. ¿Qué piensan ustedes que es el secreto de la mente judía del pueblo de Israel? Antes de seguir con la siguiente explicación, voy a ver si hay preguntas. Shalom al Salvador, shalom a todos los que están ahí, shalom a todos los que están viendo. En México también, excelente. ¿Cómo veo el panorama del futuro a esta situación? Bueno, todo va... siempre creo que hay que ser positivo. Hay una diferencia entre optimismo y ser positivo de alguna manera. En hebreo hay esperanza y hay optimismo. ¿Cuál es la diferencia? Optimismo es, va a estar bien, va a estar bien. Así, estadísticamente no hay por qué va a estar bien o estar mal. El mundo siempre pasó momentos malos y buenos, pero esperanza es otra cosa. Esperanza es vamos a hacer que esté bien, vamos a traer el mundo mejor. Si nosotros nos ponemos ahora, y eso es lo que voy a hablar ahora, sobre el segundo motivo de la sabiduría, el origen de la sabiduría, es exactamente sobre eso. Para mí, uno de los motivos más grandes del éxito de Israel es las dificultades, las adversidades. Cuando yo lo llamo el síndrome de un pueblo perseguido, cuando persiguen a uno y lo sabe usar y transformar bien, sale mucho más desarrollado, mucho mejor de antes. Lo podemos ver en diferentes lugares, en diferentes ejemplos en la historia, cómo la dificultad te hace crecer, ¿ok? El pozo cuántico en la física habla cuando una partícula se cae en un pozo negro, no es el hoyo negro, es un concepto parecido, se pierde, pero como la segunda ley de la termodinámica dice que no se puede perder la energía, entonces se transforma ¿en qué? En luz. Eso es lo que pasó a José, se cayó a un pozo, un José egoísta que habló mal de sus hermanos. El segundo pozo en Egipto, cuando se cayó ahí, ya era otro José, ya se transformó en luz. Ya ahora, ¿qué le interesa? Ayudar a los demás. ¿Cómo lo veo? Porque él cuando llega a la casa le pregunta a los ministros, ¿y por qué están mal? Ve a los demás. Antes vio a sí mismo y ahora ve a los demás. Ese es el cambio más grande. Siempre me dicen que José llegó a ser virrey por sus sueños. No, mentira. Él llegó a Egipto por sus sueños, al pozo, a la cárcel por sus sueños. Lo mandaron ahí por sus sueños. ¿Qué lo hizo salvar y salir de ahí? Ver los sueños de los demás. Eso es la grandeza. Transformarte de la dificultad, de la oscuridad, en luz, como lo pasó en Pozo Cuántico y lo que pasó con José. Lo que pasó al pueblo de Israel en toda la historia. No es la corona, tranquilo, si no pasa en video. Eso es, shalom a todos que están viendo y seguimos. Esto es la parte importante, usar esos sueños. Cuando el pueblo de Israel estaba en el holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, en la peor de la situación que podemos imaginar, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en este momento? Llega Herzl y sueña del Estado judío. Primero, como saben algunos, Herzl vivió en la misma calle, en la misma época, en el mismo lugar de otro judío famoso, el papá de la psicoanálisis, Freud. Pero nunca vieron uno al otro y cuando escuché eso dije qué bueno. Porque imagínense que Herzl llega con este Freud y le dice, mira, tengo un sueño de hacer un país para los judíos. Y ese Freud le hubiera dicho, tranquilo, pastilla para tu pesadilla, una complicación de Dreyfus, tranquilo, lo hubiera tranquilizado, el sueño se hubiera borrado, eliminado. Los sueños hay que sacarlos. Él cuando en 1897 estaba en el primer congreso sionista, él lo hizo, lo planificó y todo, dijo una frase, dijo, tal vez ustedes se burlan de mí ahora, pero en 50 años me van a dar la razón. Pasaron 50 años exacto, en 1947, y las Naciones Unidas aprobaron al Estado de Israel. No es una profecía de Herzl, es causar la realidad, cambiar la realidad a través de lo que estás haciendo, parecido a lo que hablé ayer de los sueños, del mal de ojo, de todo eso, que no tiene ninguna fuerza, pero tú le das fuerza negativa o positiva de acuerdo a tu
actitud lo que estás haciendo. Si actúas bien y piensas bien, va a ser bien. Si actúas mal, va a ser mal. El Talmud dice que si alguien quiere saber si va a vivir el próximo año, alguien ahí que está viendo quiere saber si va a vivir el próximo año, hay una cosa que el Talmud dice, una receta. Si tú quieres saber si vas a vivir el próximo año, en Rosh Hashanah, el primer día del año, agarra una vela, póngalo en la casa. Si se apaga durante el día, puedes ya traer a la funeraria y hacer los trámites. Pero si no se apagó, puedes abrir el whisky y hacer lejaim de bosón, té o salud, como se dice. Y el Talmud te dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tal vez entra viento y apaga la vela y te vas a pensar mal. Entonces, ¿por qué el Talmud nos cuenta algo hipotético que no podemos hacer? La respuesta es que el Talmud te está contando eso para decirte cuál es la influencia de la mente. Si tú vas a pensar negativo, aunque no tenías que morir y nada que ver con la vela y esto, ese pensamiento te puede matar. Entonces, esto es lo que digo, la esperanza que no es optimismo, no es decir va a estar bien, Dios proveerá que va a estar bien. Es un flojo, no es creyente. Tú tienes que también trabajar para que esté bien, porque Dios cree en ti. Entonces, él se lo dijo y miren algo bonito. Un día antes de 29 de noviembre de 1947, un día antes, Muhammad Adib, un beduino, sale en Israel a vender los ojos de Mar Muerto, que es la Biblia, que es el texto más antiguo que encontramos, menos un texto de la Birkat Kohanim, pero aparte de eso, el texto más antiguo. Y ahí dice que la tierra de Israel es del pueblo de Israel. Un día antes que las Naciones Unidas aprueban el Estado de Israel, Dios causa que lo encuentre la Biblia de miles de años, de más de 2000 años atrás, de Mar Muerto, y que todo el mundo sepa que pueden aprobar el Estado de Israel, pero Dios lo aprobó mucho antes. No es coincidencia. Como uno le preguntó a su amigo, ¿crees en coincidencias? Dijo, no. Dijo, yo tampoco, ¿qué coincidencia? Esa es diosidencia, porque tantas coincidencias es, como dijo David Ben Gurión, en Israel, para ser realista, hay que creer en milagros. Y eso es así. Entonces, el punto es, tienes sueño, sácalo para adelante, no lo detengas. Pero aparte de eso, en el momento, el peor momento de la historia del Holocausto, que nunca pasó una tragedia similar al pueblo de Israel, nace el Estado de Israel. De ahí, de lo peor, y así lo podemos ver en toda la historia, después de los exilios regresaron a Israel fortalecidos. En las cosas peores que pasaron en la historia, salieron mucho más fortalecidos, siempre y cuando sabían transformarlo para bien. Entonces, cuando uno quiere molestar al otro, como dice la Biblia, mientras más le van a hacer sufrir al pueblo de Israel ahí en Egipto, más se va a multiplicar, más se va a crecer. Ustedes ven una prueba ahí, lo que estoy diciendo. Dice que el tribu de Leví se quedó el más pequeño de los tribus. Todos los tribus tenían 50, 60 mil personas y el tribu de Leví 22 mil personas nada más. ¿Por qué? Porque no tenían la esclavitud, entonces no tenían la bendición que salió de esto. Es decir, la dificultad trae bendición. Ahora también le dije a un amigo, yo soy sefaradí, pero le dije que casi todos los premios Nobel y los desarrollos vienen de los judíos ashkenazíes. ¿Por qué? Porque ellos fueron lo que mucho más sufrieron en la historia, en toda Europa, en la peste negra, en los cosacos, en el holocausto. Los judíos sefaradíes sufrieron en la Inquisición, pero después casi no. ¿Por qué no? Aquí voy a transmitir algo de la diferencia de la teología que cambia mucho en esto. La teología católica en aquel momento, gracias a Dios que hoy ya habla de paz y el pueblo evangélico que es el pueblo más aliado a Israel, Israel de ellos y estamos haciendo muchas cosas juntos, pero en aquel momento la teología católica era del reemplazo. De alguna manera se sintieron amenazados de los judíos y había mucho antisemitismo, mucho odio, muchas matanzas, como pueden ver en la historia, lamentablemente. Entonces, en este momento, mataron a los judíos por cualquier lado y por cualquier tema y por cualquier motivo. Y por eso los judíos ashkenazíes sufrieron mucho más de los judíos sefaradíes y por eso son mucho más desarrolladores de los judíos sefaraditas. Ahora, los judíos sefaraditas que vivieron en países árabes, la teología árabe dice algo interesante, divide el mundo en tres. Dar el Islam es lo que creen en el Islam, cumplen la ley de la Sharia y ellos tienen la vida, el mundo venidero, los 72 vírgenes o una virgen de 72 años, que había un error ahí, y todo eso.
hay Dar el Harab, que es los idólatras que hay que matarlos, que no cumplen y hay que matarlos, según el Islam, ¿sí? Según el Corán. Y hay Dar el Kitab, que es el pueblo del libro, que es los judíos y los cristianos, y los mandan un grupo pequeño, una secta en la India, que es el pueblo del libro, que ellos sí creen en Dios, y ellos pueden vivir, pero bajo del gobierno musulmán. Ese se llama Dini, hijo de protección bajo del musulmán. Por eso los judíos vivieron muy bien en los países musulmanes, mientras el Islam era el gobierno. En 1948 todo cambió. Los católicos y el pueblo cristiano y todo empieza a ser amigo de Israel porque ve que regresa a la tierra de Israel, las profecías se están cumpliendo, vemos en Jerusalén los niños jugando, los ancianos con tranquilidad, y también en la Nueva Jerusalén en Guatemala, que construimos para los beneficiados del volcán, la colonia de la Unión y del Ejemplo. Entonces los católicos, el pueblo cristiano empieza a amar a Israel, y el Islam al revés empieza a odiar y a querer matar. ¿Por qué? Porque el Islam recibe al pueblo judío y también al musulmán, al cristiano. El Israel es el único lugar del Medio Oriente que el número de cristianos va subiendo, que le dan protección. El Islam no acepta gobierno ajeno encima de él. Por eso en 1948 todo se cambia, se voltea. Los cristianos empiezan a amar a Israel porque ven que las profecías se están cumpliendo, Israel está regresando a la tierra. Y el Islam empieza a odiar a Israel, empiezan guerras sin parar, terror, problemas, no por territorios porque le ofrecieron mucho más territorios, no por dinero porque le dieron mucho más dinero a Israel, no por desarrollo porque le dan todo. El único motivo es religioso, que no aceptan un gobierno. Si le damos todo a Israel menos un centímetro, no aceptan. ¿Por qué? Porque según la religión, la teología musulmana, el judío o cristiano o cualquier otro puede estar bajo del Islam, no encima del Islam. Dimi y no encima. Por eso se cambia todo en esto. Entonces, ese es un motivo que podemos ver como la dificultad cambia y hace el desarrollo. ¿Ok? Kobe Bryant, el, eh, el jugador de básquet que murió del helicóptero hace poco, dijo: yo era muy mal, no podía meter ni una pelota, nada. Pero mi papá me dijo: no importa si metes 60 o nada, yo te amo igual. Dijo, ese me dio la fuerza de ganar. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Puedes caer, pero de tus caídas aprenda, de tus adversidades levántate y puedes hacer mucho mejor, puedes tener mucho más fuerza, como dije una vez, dos veces o más. En hebreo crisis es mashber y nacimiento también es mashber, la misma palabra para decirte que cada crisis es nacimiento, cada contracción va a traer algo bueno, y eso es lo que necesitamos saber. Todas esas dificultades traen cosas buenas, traen desarrollos. El pueblo musulmán, el pueblo árabe, también el Islam entre siglo 8 a siglo 11 desarrollaron mucho en el mundo, trajeron muchos desarrollos en matemática, álgebra, en diferentes cosas que hasta hoy lo usamos. ¿Dónde paró este desarrollo? Cuando ellos eran perseguidos, ellos desarrollaron. Cuando ellos, el siglo 11, el Ghazali, de ahí empiezan a perseguir a los demás, dejan de desarrollar. Cuando tú ves cómo destruir a tu competencia, vas a dejar de desarrollar. Cuando tú ves cómo puedes desarrollar tú, usas todo lo que te usan. Como dice, échame tierra, repítenlo en la casa, échame tierra porque soy semilla. Mientras más tierra, el árbol va a crecer mejor después. Eso es así. Y eso es el secreto más grande del pueblo de Israel para todo el mundo. No es pueblo elegido que somos más de los demás, o somos menos. Somos iguales todos, llegamos del mismo lugar. Pero lo que necesitamos hacer es lo importante. Voy a contestar una llamada muy importante de Israel, del donador de la... ¿Aló? ¿מה נשמע? עמי? כן, כן, כן. Mhm. אוי ואבוי.
¿Qué? Un segundo. יוני, אני אגיד לה לבטל את זה עכשיו מיד. לא, ודאי, ודאי. תגיד לי, אני יכול להסביר את זה אני פה בדיוק עושה את זה לייב סתם, על פסח, משהו. אוקיי. רגע, אז מה אני אגיד לה? שרק תוריד את זה. כן. ודאי. ודאי, אני אגיד לה את זה עכשיו. ודאי. אני אגיד לה את זה עכשיו. אני אגיד לה עוד 5 דקות, אני אגיד לה. בשמחה. Perdón, era súper importante, no hubiera contestado a todas las llamadas, pero ese era bastante importante por algo bueno que va a llegar. ¿Ok? Entonces, lo que estuve hablando cuando... Un segundo, se llaman también de ahí. Ok, vamos a seguir, vamos a tener que terminar en unos minutos. Un segundo, perdón. Mientras preparan preguntas para poder hacer. Bueno, entonces el concepto era muy sencillo. Este era el concepto que de la dificultad del pueblo de Israel, de todo lo que pasaron en la historia, de todo lo que tenían, entonces de ahí salen fortalecidos. Cuando uno desarrolla, cuando uno se enfoca en desarrollarlo, como dije, échame tierra porque soy semilla. Por eso dice que Jacob, cuando se pelea con el ángel, dice, no te voy a soltar hasta que me des una bendición. ¿Qué quiere decir? De cada pelea, de todo lo que va a pasar, no vamos a soltar ninguna cosa, ninguna adversidad, hasta que vamos a sacar de eso una bendición. Un hijo que le dijo a su papá, tengo muchos problemas en mi vida y esto, el otro, y le contó. El papá le dijo, tráeme una zanahoria, un huevo y café. Y lo empezó a cocinar en diferentes ollas. Dijo, mira algo interesante. El huevo se puso más duro con el agua caliente. Hay gente que se pone más duros por las complicaciones. Se pone más duros y más fuertes. Hay zanahorias, empieza a ser más blanda, más suave, hasta que se puede perderse totalmente. Hay unos que pierden totalmente cuando hay dificultad. Pero hay café que le da sabor al agua. Hoy tomé muchos café, pero que da mucho sabor al agua. Eso es lo que tenemos que ser. Ni zanahoria ni huevo, ser café. De la corona, de todos los problemas que tenemos ahora, que son problemas, y hay que ver cómo ayudar. Yo escribí hoy en mi página que puse una foto de millones de dólares, no míos porque no lo tengo, y lo puse ahí, dije, tengo un dinero para comprar anticipo de una mascarilla. Estoy cansado de los ladrones que roban para vender mascarillas tan caro. Vayan cada uno que está viendo eso, compren una mascarilla en cualquier farmacia y regálenlo a un pobre que no tiene, a una persona. Vamos a cambiar, vamos a transformar toda esa corona para el desarrollo personal de nosotros, desarrollo familiar que estamos juntos ahora, desarrollo comunitario que entendemos que unión es estar en diferentes lugares pero unidos bajo el mismo propósito, y unión del mundo, que el mundo entienda que deja de pelear por tonterías, por cosas pequeñas, por diferencias de política o religión, lo que sea, empieza a enfocar en los demás. Si usamos esto, si usamos café para dar sabor al agua y no huevo para poner más duro, o la zanahoria que se pone más blanda, vamos a aplicar el concepto del pueblo de Israel
que es salir de las diásporas, de los exilios fortalecidos, usar las cosas malas para cosas buenas, transformar la partícula que se cae al pozo cuántico como José en bendición y en luz. Antes de terminar, porque sí tengo bastante algunas cosas para arreglar, vamos a ver si hay algunas preguntas porque prometí de responder. Vamos a ver. Ya se está oscureciendo. Empezamos en luz y ahora ya se pone noche. Bueno, shalom a todos. Muchas gracias por ver y perdón por contestar la llamada, que tenía que responderla porque es para el bien de gente. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos aquí mañana, ¿ok? Y que tengan mucha esperanza de todo lo que está pasando, porque nosotros juntos somos mucho más de la coronavirus, mucho más fuertes y vamos a ser mucho más fortalecidos y bendecidos. Que Dios bendiga a todos. Saludos y muchas gracias.